Vamos a resolver la actividad número 3 del laboratorio 6 de estadística, probabilidades. En la hoja base 2 se encuentra una muestra de 1000 registros pertenecientes a la base de datos sobre edificaciones realizadas durante el año 2017 en Chile. Construya y configure una tabla que le permita contestar la pregunta en cada caso. Letra A. Determina e interpreta el porcentaje por cada sector respecto del total. En este punto vamos a construir una tabla dinámica para la variable sector y lo vamos a dejar en formato porcentaje. Seleccionamos toda la base de datos, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y la ubicación será aquí. Para las filas ocupamos la variable sector y para los valores alguna variable que aparezca en configuración cuenta. Aquí tenemos una tabla dinámica para frecuencias absolutas y la vamos a cambiar a porcentaje. Pinchamos dentro de la tabla, clic derecho, seleccionar mostrar valores como y luego porcentaje del total general. Esta etiqueta corresponde a el sector. Y ya tenemos una tabla que nos muestra el porcentaje para el sector público y el porcentaje para el sector privado. Vamos a responder. El 97,9% de las edificaciones que están en estos registros son privadas y el 2,1% de ellas son públicas. Letra B. ¿Qué porcentaje de obras del sector privado son nuevas? En este caso vamos a construir una tabla para la variable sector, pero también vamos a agregar la variable tipo de permiso porque es en esta variable en donde encontramos la clasificación obras nuevas. Aquí está la variable tipo de permiso y aquí encontramos la clasificación obra nueva. Construimos la tabla dinámica. Acá. Para las filas ocuparemos la variable tipo de permiso y para las columnas el sector. En los valores ocupamos cualquier variable que aparezca en configuración cuenta. Aquí tenemos la tabla en frecuencia absoluta, la cambiamos a porcentaje. Pinchamos dentro de la tabla, clic derecho con el mouse, mostrar valores como y luego porcentaje del total general. Y aquí ya tenemos la tabla que nos muestra en esta etiqueta de fila el tipo de permiso y en esta etiqueta de columna el sector. Vamos a leer la pregunta. ¿Qué porcentaje de obras del sector privado son nuevas? Cuando decimos del sector privado quiere decir que tenemos una condición. Por lo tanto vamos a hacer el filtro para el sector privado. ¿Qué porcentaje de obras del sector privado son nuevas? Entonces, la condición se filtra. Dejamos solo el sector privado, que es la condición, y luego observamos que el porcentaje para obra nueva corresponde a 36,69%. Vamos a la respuesta. El porcentaje de obras del sector privado que son nuevas es de 36,69%. Letra C. Si se selecciona un registro al azar, ¿qué tipo de permiso tiene menor probabilidad de ocurrencia? En este caso vamos a hacer una tabla para la variable tipo de permiso. Seleccionamos todo. Vamos a insertar la tabla dinámica. Aceptamos. Por un lado, en las filas agregamos el tipo de permiso y para los valores cualquier variable que aparezca en configuración cuenta. Aquí tenemos entonces la tabla en forma de frecuencia absoluta y al pinchar dentro de la tabla, clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total general, lo cambiamos a porcentaje. Entonces aquí tenemos la tabla que nos muestra en la etiqueta de fila el tipo de permiso. Vamos a la pregunta. Si se selecciona un registro al azar, es decir, no hay condición,
¿qué tipo de permiso tiene menor probabilidad de ocurrencia? Entonces buscamos dentro de la tabla el valor menor para el porcentaje de algún tipo de permiso. En este caso tenemos la regularización de ampliación. Ese es el porcentaje menor. Por lo tanto, ahí tenemos la respuesta. 17,61%. Vamos a responder. El tipo de permiso que tiene menor probabilidad de ocurrencia es regularización de ampliación, con 17,61% de probabilidad. Letra D. Si se sabe que en una edificación pertenece al sector público, ¿qué tipo de permiso es el más probable? Entonces vamos a construir una tabla con el tipo de permiso en una de las filas y en las columnas con el sector. Así es que podemos ocupar esta tabla que tiene las dos variables listas. Para eso vamos a completarla. La copiamos. Y ya tenemos la tabla lista. Veamos la pregunta. Si se sabe que una edificación pertenece al sector público, eso quiere decir que ahí tenemos una condición, por eso vamos a filtrar el sector público. ¿Qué tipo de permiso es el más probable? Luego buscamos el mayor porcentaje. Entonces, filtramos para sector público. Ahí. Y luego observamos en la tabla cuál es el mayor porcentaje. En este caso, corresponde a obra nueva. 70,95%. Vamos a la respuesta. Si se sabe que la edificación pertenece al sector público, el permiso más probable es de obra nueva con una probabilidad de ocurrencia del 70,95%. Letra E. ¿Qué probabilidad existe de que una edificación sea del sector privado y corresponda a regularización de obra nueva? Otra vez necesitamos una tabla en donde aparezca una de las variables el sector y la otra el tipo de permiso. Entonces tomamos la tabla anterior, la dejamos completa, la copiamos, porque es toda esta información la que necesito, y vamos a ver la pregunta. ¿Qué probabilidad existe de que una edificación sea de sector privado y corresponda a regularización de obra nueva? Sector privado son todos estos y regularización de obra nueva sería 25,36%. Lo vamos a marcar con amarillo. Aquí no hay condición, es el cruce de las filas y columnas de la tabla. 25,36%. La probabilidad de que sea del sector privado y corresponda a regularización de obra nueva es 25,36%. Letra F. ¿Cuál es la probabilidad de que una edificación corresponda a ampliación o regularización de ampliación? En este caso necesitamos una tabla que tenga solo la variable tipo de permiso. Solo la variable tipo de permiso. Esta tabla es la que nos entrega la información que necesitamos. Solo la variable tipo de permiso, así es que la voy a copiar acá. Y vamos a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una edificación corresponda a ampliación o regularización de ampliación? Eso corresponde a una suma. Ampliación o regularización de ampliación. Entonces sumamos este valor más este valor y el resultado es 0,3703, que lo tenemos que pasar a porcentaje y ahí está nuestra respuesta. La probabilidad de que pertenezca a una de las dos categorías es de 37%.